Bueno, estamos el día de hoy acá en Quinta Normal. Quiero agradecer a la municipalidad por habernos acogido acá en la biblioteca Marta Ugarte, que lleva el nombre de una destacada profesora normalista, víctima en dictadura, ¿cierto?, donde perdió la vida. Y conmemorando su experiencia como profesora, como docente, es que quisimos también desarrollar acá el lanzamiento de la ley que prohíbe y regula el uso de celulares. Prohíbe el uso de celulares porque efectivamente esto queda establecido de esa forma a lo largo de la trayectoria educativa y particularmente desde educación parvularia, desde sala cuna hasta los niveles de transición, pre-kinder, kinder, es algo que está prohibido, sin excepción y sin ningún tipo de circunstancia que pueda meritar el uso de celulares. Y para enseñanza básica y media también está prohibido, sin embargo, ¿me corro? Yo estoy bien, alguien no está bien, ya, ok. Entonces, para el resto del sistema, ¿cierto?, básica y media, el uso de celulares es algo que queda establecido con la regulación de prohibición, pero con excepciones frente a determinadas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias? Y esto es importante para que la familia lo sepa. Las circunstancias son al tener, por ejemplo, algún tipo de necesidad educativa especial que precise un vínculo directo con la familia, también establecer algún tipo de enfermedad que establezca la dependencia con la familia y por tanto también se permite en esas circunstancias tener el uso de celulares. Pero también se permite con uso pedagógico y para ello los establecimientos educacionales tendrán que actualizar su reglamento interno para definir cuáles son los usos pedagógicos y la forma en que esto se va a llevar adelante. Es importante señalar que el plazo que tendrán los sostenedores para poder hacer la actualización de los reglamentos internos es hasta mediados del mes de junio, o sea, hasta fines del mes de junio. Y es muy importante también señalar que hasta que eso no suceda, la implementación de la ley está en transición, es decir, todas las condiciones que establece la ley no serán exigibles hasta que esté completado el proceso con el plazo respectivo que es finalmente el primer semestre de este año. Por otro lado, también nos parece tremendamente significativo señalar que naturalmente, así como se establece la prohibición y la regulación del uso del aparato celular, también estamos hablando de smartwatch, estamos hablando de tablet, dentro del universo de instrumentos tecnológicos asociados a esta regulación y prohibición. A docentes también no se les permitirá el uso de estos aparatos en la sala de clase o en el patio, ¿no? Es por eso que también nos parece relevante señalarlo, para ser coherente en función de los efectos nocivos que esto tiene en niños y niñas, sobre todo por la dependencia y la adicción que provoca el uso de estos aparatos, es que es conveniente que los adultos responsables en la sala de clase estén sujetos también a las mismas reglas. Así lo estableció el acuerdo llegado entre el Ejecutivo y el Congreso en el marco de la tramitación de esta ley. Solo señalar que para que esto sea efectivo se requiere el concurso de muchas instituciones. Es por eso que esta ley establece la coordinación intersectorial entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y también el Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Por eso está con nosotros la ministra Camila Vallejo, con quien hemos hecho el lanzamiento de esta ley y al mismo tiempo desplegando un mandato que nos da la ley, que es desarrollar anualmente una campaña comunicacional de sensibilización a la sociedad y a la familia sobre esta ley y sus efectos y las razones de por qué hemos legislado. Este spot lo pueden encontrar en la página que se ha creado para este fin, que es modoaula.mineduc.gov.cl y allí podrán encontrar todo el material disponible, la explicación de la ley, preguntas frecuentes, también está el spot publicitario que nos mandata la ley y una cosa muy importante que sucedió el día de hoy a las 7 de la mañana, que son las orientaciones al sistema que han sido elaboradas por el Ministerio de Educación. Estas orientaciones establecen tanto para la educación parvularia como para la educación escolar, la forma en que el Ministerio recomienda
a las escuelas, a los jardines infantiles, hacerse cargo de lo que esta ley mandata, y por lo tanto esto ya se ha enviado a través de las plataformas del Ministerio a los sostenedores, a los equipos directivos, pero también lo podrán encontrar, como decía recién, en modoaula.mineduc.gov.cl, que es la página web que estará disponible de aquí en adelante para que puedan revisar todos los datos, todos los antecedentes, responder dudas, ¿cierto? Y también canalizar inquietudes. Gracias. Bueno, estamos en ya el pleno proceso de implementación de una ley que es muy significativa, muy importante, porque marca un antes y un después en cómo nos relacionamos con las tecnologías dentro de las comunidades educativas, dentro de los colegios, de las salas de clase, dentro también de la educación parvularia, al señalar muy claramente que se prohíbe el uso de dispositivos tecnológicos en la educación parvularia y se regula en la educación básica y media. Entendiendo que evidentemente la tecnología en primer lugar no es neutral, que un mal uso de la tecnología puede generar daños, no solamente a las relaciones humanas, sino que también a la salud mental de las personas y particularmente de los niños, niñas y adolescentes, y que puede generar un deterioro también de los procesos de aprendizaje. Y esto es muy claro, ha sido una conversación a nivel mundial. En algunos países se han prohibido lisa y llanamente el uso de los teléfonos celulares o las redes sociales a los menores de edad. Hoy día en Chile al menos hay una ley que dice que no se pueden usar en la educación parvularia y se puede usar con excepciones para fines educativos, pedagógicos en la educación básica y media. El ministro lo decía en la ceremonia. La tecnología y el teléfono celular en particular tiene efectos químicos y neuronales que generan dependencia, incluso adicción. Y eso está estudiado, comprobado. Por lo tanto, esa adicción, pensando, por ejemplo, que se puede generar en los más pequeños, inhibe la posibilidad de desarrollo de todas sus capacidades neuronales, psicosociales, psicoemocionales, incluso de aprendizaje, si es que obviamente se aplica en estos menores de edad. En el caso de la educación básica y media, evidentemente existe la prohibición, con excepciones para aquellos objetivos que son lisa y llanamente pedagógicos. Hemos hablado muchas veces, por ejemplo, de la importancia de la alfabetización digital, ¿no? Cómo usar la tecnología, que puede obviamente ser usada para acompañar procesos formativos, cómo discernir, por ejemplo, de lo que es una información falsa, de lo que es una información real, cómo poder ocupar las redes sociales o las plataformas digitales para buscar información importante para fines pedagógicos, para los estudios. Todas esas cosas obviamente caben dentro de las excepciones, pero tienen que ser guiadas, ¿no? Y por eso es tan importante acomodar los reglamentos de los establecimientos educacionales de aquí al 30 de junio para poder establecer evidentemente esa excepción en el caso de la educación básica y media, porque insisto, la educación parvularia está prohibido. Pero además esta ley marca un antes y un después porque se conversa con otras leyes, ¿no? Y con otros llamados a tomar conciencia social de lo que es el uso de la tecnología. Primero conversa con la ley de convivencia escolar. Nosotros entendemos la importancia de construir relaciones en las comunidades educativas mucho más respetuosas, mucho más tolerantes, mucho más humanas, mucho más democráticas, que eviten espacios de violencia. Y por lo tanto, la regulación y prohibición del uso del aparato de teléfono, ¿cierto?, dispositivos tecnológicos, también contribuye a alcanzar los objetivos de la Ley de Convivencia Escolar. En segundo lugar, también otra ley que aprobamos hace años atrás, que regula prohíbe más bien el ciberbullying, ¿ya? Lamentablemente, la violencia digital es algo que afecta a muchos niños, niñas, adolescentes sobre todo, y por lo tanto esta otra ley, la de la prohibición y regulación, contribuye también a alcanzar los objetivos para combatir el ciberbullying que están establecidos en esa ley. Pero además es un llamado a generar conciencia en la sociedad en su conjunto. Esto no es solo una ley que importa al interior de las comunidades educativas, sino que también es una ley que debe importarnos como sociedad. A los padres, a las madres, a los tíos, las tías, a la abuelita, a los abuelos, ¿no? A todos quienes están en el entorno de los niños, niñas y adolescentes, dentro de las casas, en los parques, en los espacios públicos, en los espacios laborales,
¿cómo logramos que el aparato telefónico no sea el centro de todo, ¿no? Y podamos poner en el centro la forma de relacionarnos humanamente de manera presencial? Que está bien que existan las redes sociales digitales, pero la principal red social la construimos en el tejido social interpersonal, ¿no? Entre nosotros y nosotras. Así se construye realmente democracia, y es por eso que a veces es bueno incluso el llamado a, en una cena, en una once familiar, dejar el teléfono al lado, ¿no? Y demostrar también con el ejemplo de los adultos, de los padres, madres, o de los adultos responsables a los niños de que el teléfono no tiene que invadir nuestras vidas. Podemos usarlo, la tecnología podemos usarla, obviamente es una oportunidad, pero no tiene que ser el centro de toda nuestra convivencia como seres humanos. Así que esta es una gran ley, se suma, como decía, a las otras leyes que ha sacado el Ministerio de Educación en este periodo del mandato del presidente Gabriel Boric, pero incluso a legislaciones pasadas que buscan principalmente que a través de las comunidades educativas, a través de la escuela, no solamente fortalezcamos los procesos de aprendizaje, sino que también la convivencia democrática para una mejor democracia, un mejor país. ¿Estamos? Preguntas. Hola, muy buenos días. La pregunta es para el ministro Cataldo, de ser posible. Muchas gracias. Bueno, ministro, queremos consultarle cómo se va a fiscalizar una vez que esta ley se implemente, cómo se va a fiscalizar la implementación en los establecimientos educativos, y consultarle si van a existir programas de acompañamiento para padres para educarse al respecto, para poder colaborar finalmente en la implementación de la ley. Bueno, lo primero es que a través de la superintendencia, naturalmente, a través de lo que es el plan anual de fiscalizaciones, esto va a ser monitoreado, ¿no? Por eso es que hemos dado un plazo, la ley establece un plazo hasta mediados del año para que los establecimientos educacionales adecúen sus reglamentos internos. ¿Qué es lo que se tiene que fiscalizar entonces? Es que los cambios al reglamento interno se hayan dado, ¿no? Algunos establecimientos ya han hecho cambios a los reglamentos internos. Entonces lo que tenemos que precisar es que si esos reglamentos han sido contextualizados con los marcos normativos actuales, es decir, con la nueva ley, y en el caso de aquellos que no lo habían hecho, que lo hagan hasta mediados de año, ¿no? Eso se hace a través de la superintendencia, que es el órgano fiscalizador y que tiene un plan anual de fiscalizaciones que se ejecuta, ¿cierto?, todos los años. Luego hemos elaborado orientaciones. Esas orientaciones van dirigidas a las comunidades educativas para su implementación también. Son recomendaciones que van orientadas, valga la redundancia, al segmento de la educación inicial, es decir, a la educación parvularia, porque son específicas para ello, y otras que van dirigidas al mundo escolar. Esas evidentemente también incorporan a madres, padres, apoderados, y lo que la ley nos mandata, nos obliga, sin perjuicio de que efectivamente cada escuela podrá también desarrollar talleres y actividades con los padres, madres, apoderados, es parte de las orientaciones, es a desarrollar campañas de sensibilización a las familias, ¿no? Que es justamente lo que estamos haciendo el día de hoy, o iniciando el día de hoy con el lanzamiento de la ley, la plataforma, la página web, que es, vuelvo a reiterar, ¿cierto?, modoaula.mineduc.gov.cl, los spots publicitarios que van a estar también ocurriendo todos los años para que la familia conozca más sobre la ley, pero sobre todo volver a insistir. Para nosotros es muy importante que las familias comprendan, madres, padres, apoderados, tutores legales, que su ejemplo y en la tarea que ellos desarrollan en la casa respecto al control del uso de celulares es fundamental. No es, ni podemos exigirle a la escuela única y exclusivamente que se haga cargo de este fenómeno, que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno que afecta realmente la salud mental y el desarrollo cognitivo de nuestros niños y niñas, afectando su futuro desempeño en relación a los aprendizajes adquiridos y también a su capacidad de socializar, de aprender y de tener una salud, ¿cierto?, integralmente hablando, plena, ¿no? Y por eso es que es importante que las familias se incorporen plenamente a esto. Está en las orientaciones y vamos a seguir reforzándolo, obviamente, a través de las acciones comunicacionales que estamos llevando adelante a partir de la implementación de la ley. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas las autoridades. Ministro, también para usted, ministro Cataldo, quería preguntarle, bueno, sabemos que esta ley va a aplicar al interior de las salas de clase en los establecimientos educacionales. ¿Se va a extender a otros espacios de los mismos establecimientos educacionales? Y también, ¿qué pasa en los casos particulares, por ejemplo, que se realicen actividades curriculares pero fuera de la sala? ¿Qué pasa ahí? Bueno, siempre, a ver, la sala de clase es como lo más obvio, ¿no? Pero también se excluye el uso de estos, de los aparatos en el contexto del patio, es decir, en los recreos.
Los recreos tienen que ser usados para socializar, para jugar, para divertirse, no para estar concentrados nuevamente en el celular. Y obviamente la ley lo que establece es la prohibición del uso de estos celulares, excepto que hayan razones pedagógicas para ello, en contextos de actividades curriculares. Por lo tanto, si la actividad curricular sucede fuera del contexto del aula, también aplica las prohibiciones y las regulaciones. Si la actividad desarrollada fuera del aula contempla el uso de celular, bueno, eso tiene que quedar bien establecido pedagógicamente en virtud de lo que la ley mandata y lo que el reglamento interno del establecimiento educacional va a regular. Muy buenos días a todas las autoridades. Esta pregunta es para la ministra. La llevo a un tema más de contingencia, no tan relacionado a esta pauta. Hoy el presidente Boric viaja a Rapa Nui, sin embargo, autoridades... ¿Sí? ¿Se quedan? ¿O se pueden retirar? Ya, se pueden retirar. Sí, los liberamos. ¿Sí que no hay más preguntas de la pauta? Ok. Súper. Los que quieran acompañarme, porque sí, no se pueden retirar. Están liberados. Ya. Ministra, Sí, hoy sobre el el viaje del presidente presidente. Gabriel Boric viaja a Rapa Nui, sin embargo, algunas autoridades como la alcaldesa de la isla ha cuestionado la tardía de la visita. Ella dice que a pocos días de que termine el gobierno no es mucho lo que el presidente pueda comprometer al pueblo de Rapa Nui y que parece un incumplimiento de última hora. ¿Qué respuesta se le da a estas críticas y por qué se demoró tanto el presidente Boric en visitar Rapa Nui? Bueno, primero informar que el presidente Gabriel Boric ha estado en las 54 de las 56 provincias de nuestro país. Ha estado recorriendo Chile de manera permanente, pero también es importante entender que la gestión de gobierno no se centra solo en la presencia del presidente de la República. Por más presidencialista que sea nuestro sistema, el trabajo y el mandato del presidente Gabriel Boric también se traduce en la acción de sus ministerios, sus subsecretarías, sus delegaciones, las seremías, ¿no? Y eso ha estado funcionando durante todos estos años, ¿no? Y particularmente también en Rapa Nui. Ha habido una agenda de compromisos, de metas en distintos ámbitos, educativos, obras públicas, transporte, conectividad, que se han ido ejecutando y se han estado monitoreando desde el nivel central. Eso es muy importante señalarlo para que se entienda bien cómo funciona el trabajo del Estado y del gobierno en particular, que no depende solo, insisto, de la presencia del presidente de la República, que por cierto igual es importante su presencia ahora en la isla. Y además porque va a estar no solo informando del estado de avance de compromisos para la isla, sino que monitoreando los pendientes, entendiendo que muchas cosas probablemente como políticas de Estado van a trascender lo que es una administración a la otra, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, los proyectos de obras públicas muchas veces trascienden no solo un gobierno, dos gobiernos, hasta tres gobiernos, ¿no? Así que hay que entender, independientemente de lo legítimo que pueda ser la apreciación crítica de una autoridad local, que el trabajo del gobierno no se centra solo en la presencia del presidente, aunque esta le da realce, y que las tareas de Estado tampoco son solo exclusivamente de un gobierno de turno, sino que trascienden los gobiernos de turno. Y en la isla vamos a dar cuenta, y particularmente en la pauta que va a tener el presidente, de los compromisos que han podido avanzar, se han podido cumplir, y también los que hay que seguir monitoreando para que puedan tener resultados para los habitantes de la isla en mediano plazo. Hola, buenos días a las autoridades. Tengo consultas para la ministra Vallejo. Ministra, le quiero consultar por dos situaciones. La primera, la vivida por la ministra Orellana en la región del Biobío, donde fue increpada por damnificados. Y la segunda, la situación del ministro Grau, que se hablaba desde la oposición de una posible acusación constitucional. Y para cerrar, al delegado Durán, quiero dejarle la consulta hecha sobre la investigación sobre un secuestro en la comuna de Independencia. Eso, muchas gracias. Gracias. Bien, sobre lo primero, nosotros primero entendemos que existan para los afectados y las familias afectadas de los incendios en la región del Biobío, Ñuble, la Araucanía, desesperación, muchas veces frustración, porque evidentemente cuando pierdes un hogar, pierdes fotografías, pierdes no solamente la casa, ¿no? La infraestructura, pierdes parte de tu historia, incluso algunos perdieron a seres queridos, haya frustración, ¿no? Y se quiera exigir que todo funcione mucho más rápido. Ahora, es importante también para nosotros como autoridad no solo empatizar, sino que informar de las ayudas que se han ido entregando, ¿no? Para conocimiento del país, pero también para garantizar rigurosidad informativa. Ya se han entregado más de 4.000
bonos de recuperación, estos bonos que en la mayoría llegaron a 1,5 millones de pesos. Incluso muchas familias que puedan tener ciertas frustraciones, la mayoría de ellas ya recibieron el bono de recuperación y además el bono de acogida, que son cerca de 400.000 pesos. O sea, los 1,5 millones más los casi 400.000 pesos fueron transferidos a las cuentas de los titulares de los hogares, ¿no? Y además estamos llevando con ayudas a través de los municipios, y eso probablemente requiera más ajustes, porque en algunos municipios, a través de algunos municipios la ayuda han llegado mucho más rápido, que particularmente en el caso de Penco, que ha costado más que la distribución de ayudas que estamos entregando llegue a los territorios. Hay un proceso ahí que mejorar con el alcalde, particularmente. Y además ya hemos estado casi por terminar la consulta a los damnificados si están optando por la vivienda de emergencia o por el bolsillo electrónico de reconstrucción. La mayoría hasta el momento ha optado no por la vivienda de emergencia, sino que el bolsillo electrónico de reconstrucción, que son alrededor de 6 millones de pesos. Y esperamos, obviamente, que durante esta semana comiencen a pagarse esos recursos adicionales. Entonces, probablemente en el territorio, aquellos que optaron por bolsillo electrónico familiar, que van a ser, y hasta el momento han sido su mayoría, se produzca el efecto de que en vez de vivienda de emergencia se vea un proceso de autoconstrucción con recursos que se entreguen del Estado, que son estos 6 millones de pesos. En fin, siempre hay espacio para mejora y por eso las autoridades han estado permanentemente en terreno. Tanto es así que por eso hay damnificados que interpelan a las autoridades porque están ahí. Tanto delegados como Ceremi, los ministros y ministras están permanentemente yendo para monitorear, para ver qué cosa hay que incorporar en el proceso de gestión de la emergencia y las ayudas, ¿no? Pero ya vuelvo a cerrar con este punto. Las ayudas tempranas en cuanto a bono recuperación, bono de acogida, han sido transferidas a más de 4.000 personas, por lo tanto 4.000 hogares. Viviendas de emergencia, varias ya están siendo instaladas, ya se instalaron, y lo que queda respecto a la construcción de viviendas de emergencia, muchos van a probablemente optar por el bono del bolsillo electrónico familiar para la autoconstrucción en vez de vivienda de emergencia, y eso se va a ver en las próximas semanas. Entonces queremos obviamente cerrar cuanto antes esa fase, junto con también los procesos de demolición, que estamos haciendo todas las gestiones para que también avancen rápidamente, para que la gente después de la demolición pueda obviamente levantar con los recursos del bolsillo electrónico de emergencia la vivienda autoconstruida. Y sobre lo otro, perdón, de la acusación, a ver, esta sería la 10ª acusación constitucional que presentaría la oposición si es que se materializa. Hasta el momento conocemos que hay una evaluación, pero nuevamente lo que siempre decimos para todos estos anuncios de acusaciones constitucionales que hemos tenido, hay que conocerla. Están en su legítimo derecho los parlamentarios, están dentro del marco de sus facultades y atribuciones constitucionales presentar acusaciones de este tipo, pero otra cosa es que tenga mérito. Cuando estamos frente a un déficit estructural que da cuenta de que el problema no es el gasto, no es que se haya gastado más, muy por el contrario, la contención del gasto ha sido característica de este gobierno, sino que un problema en los ingresos esperados da cuenta de que la mejor tarea que se puede poner a disposición es ver cómo hacemos que los grandes contribuyentes o las empresas que no están pagando su impuesto en función de lo que se espera que paguen. Entonces quizá el foco está en analizar el por qué estos 11 grandes contribuyentes o estas grandes empresas que deberían tributar al Estado no lo están haciendo según las proyecciones y según lo esperado para un país que está creciendo. Entonces probablemente habría que estudiar si es necesario o no al final disminuir los impuestos a las grandes empresas o reforzar la legislación para que las grandes empresas realmente paguen lo que el país requiere para poder seguir creciendo. Ministra, siguiendo esa misma línea, las críticas que ha vertido la oposición respecto a la gestión que ha realizado Grau, respecto a los números, ¿ustedes desde el gobierno reconocen que han existido errores de cálculo en cuanto a estas materias económicas? Bueno, hay una metodología, un modelo de proyección que hay que actualizar, porque el que siempre se ocupó ya no está efectivamente atendiendo a la realidad del sistema tributario, de cómo están funcionando el pago de los impuestos, la recaudación, particularmente, porque esto está centrado en las proyecciones de ingresos, insisto, más que de gasto.
Y por lo tanto hay un modelo de cálculo que sin lugar a dudas hay que mirar y entender por qué está pasando esto. ¿Por qué en 3 o 4 meses las proyecciones de ingreso están muy, muy por debajo y extrañamente por debajo a lo que debería suceder en función del PIB? En segundo lugar, lo que nadie puede negar y debemos destacar por honestidad intelectual, que este gobierno va a dejar uno de los crecimientos de deuda más bajos de los últimos casi 20 años. Eso tiene un efecto concreto para el futuro gobierno que es positivo, que le estamos ahorrando alrededor de $1.000 millones anuales en pago de intereses de deuda. Como la deuda creció menos de lo que venía creciendo, el Estado tiene que pagar menos intereses por esa deuda. Entonces, si hubiera crecido más la deuda como venía creciendo, hubieran tenido que pagar $1.000 millones por intereses anuales, ¿no? Y eso ya no lo van a tener que hacer porque hubo, obviamente, una responsabilidad fiscal notable en ese ámbito. Tenemos un crecimiento, una deuda acumulada además por debajo del promedio de la OCDE, de los países desarrollados. Entonces, está bien, podemos analizar por qué tenemos menos ingresos en materia de recaudación de impuestos que lo esperado, pero otra cosa es negar que aquí hubo una gestión responsable que permitió que la deuda creciera mucho menos de lo que venía creciendo en los gobiernos anteriores y que nos tiene con una deuda acumulada menor que el promedio de los países OCDE. ¿Qué tal, ministra? Estamos en vivo para Canal 24 Horas. Quisiera ya hablar de otro tema también, este nuevo revés para el Ministerio Público, luego que la Corte de Apelaciones rechazara de manera unánime el desafuero contra el gobernador regional metropolitano Claudio Rego. ¿Cómo ven desde el gobierno esta decisión unánime al final de la Corte de Apelaciones? Son procesos que lleva a cabo la justicia. Evidentemente, nosotros lo que siempre esperamos es que la justicia funcione, que las instituciones, que los procedimientos funcionan de acuerdo al Estado de Derecho, y es lo que ha estado sucediendo, ¿no? Independientemente de los recursos o las apelaciones que puedan hacer las personas implicadas. Quisiera ahora dirigirme, por favor, hacia el delegado presidencial, Gonzalo Durán. Quisiera consultarle por la noticia que se da a conocer anoche, este secuestro en contra de un comerciante en la comuna de Independencia, que ya sabemos que se trata de un secuestro extorsivo. ¿Qué antecedentes también se manejan por parte de la delegación presidencial? Bueno, lo primero es que, por supuesto, es una situación especialmente compleja. Inmediatamente producida la denuncia, se activa el procedimiento que corresponde. Esto es que se constituye el Ministerio Público, la Fiscalía, con el propósito de dar las instrucciones que corresponden. Se mandató la investigación a la PDI, a la VIPE, y eso está en desarrollo. Y tal como ha señalado el ministro Cordero, dado que es un procedimiento policial en curso, no es posible entregar ningún antecedente mientras se desarrollen las diligencias investigativas. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.